El principio que el apóstol enfatiza particularmente aquí es que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22, 23. Esta es una afirmación notoriamente difícil de explicar y existen diversas perspectivas sobre su interpretación exacta. Comencemos con consideraciones de las que podemos estar completamente seguros. Pablo dice que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. No se refiere principalmente a la autoridad ni al gobierno. Por supuesto, es cierto que Cristo, como cabeza de la iglesia, es la única autoridad, y no debemos reconocer a ninguna otra. No hay otra cabeza de la iglesia que el Señor Jesucristo, y es esencial para la postura reformada afirmar esta verdad. No reconocemos a ningún ser humano como cabeza de la iglesia. Solo Cristo es el Rey y la cabeza de la iglesia. Pero eso no es lo que el apóstol enfatiza en este punto. Lo que le interesa es afirmar que Cristo, como cabeza de la iglesia, es la fuente y el centro de la vida de la iglesia. Esto queda muy claro en la analogía 60 del cuerpo. En el cuerpo, la cabeza es la fuente y el centro del poder. El cuerpo obtiene su energía vital de la cabeza. Nada prueba mejor la inspiración divina de las Escrituras que la forma en que el apóstol Pablo y otros fueron guiados a usar esta analogía. No poseían el conocimiento que ahora tenemos de anatomía y fisiología, pero la analogía es perfecta en estos términos. No hay parte del cuerpo que no esté controlada por los nervios y el sistema nervioso. La vida en cada músculo y en cada parte le es transmitida por la energía y el poder nerviosos. Y todos los nervios, en última instancia, se remontan al cerebro, que se encuentra en la cabeza. Es el centro y la fuente que controla toda la energía nerviosa de todo el cuerpo y de cada parte y partícula del sistema. Cuando el apóstol dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, quiere decir que Él es la cabeza de la iglesia en ese sentido. No tenemos vida aparte de Él. Toda la energía y el poder provienen de Él. Dicho de forma negativa, podemos decir que no tenemos vida independiente como cristianos. Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos nunca habrían existido sin la vid. Todo proviene de Él. El apóstol Juan dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. La vida de todo el cuerpo y de cada una de sus partes proviene de la cabeza, y eso es lo que significa específicamente decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. En un momento como este, cuando se habla tanto sobre la unidad de la iglesia y de una iglesia mundial, recordemos que la unidad concebida en términos de una mera unión de organizaciones externas es completamente antibíblica. Fusionar varias denominaciones no puede producir unidad espiritual. Ha habido muchos intentos de hacerlo, pero nunca han tenido éxito y nunca lo tendrán. Pero, tengan éxito o no en términos de organización, no pueden tener éxito espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien crea y constituye la unidad. Es la vida y la energía comunes las que nos hacen uno. Es esta cualidad vital esencial en el sistema nervioso y en la sangre que fluye por todo el cuerpo humano, la que explica la unidad del cuerpo. Precisamente el mismo principio se aplica en la vida de la iglesia cristiana. Que varias personas se reúnan en una conferencia y acuerden decir que, en aras de la unidad, ya no enfatizarán el nacimiento virginal, ni la teoría sustitutiva de la expiación, ni la creencia en milagros, ni otras doctrinas diversas. No puede producir la unidad de la que habla el apóstol. La única unidad es la unidad en el Espíritu, una unidad que el Espíritu crea, dicta y sostiene. Y como Él es el Espíritu de verdad y ha revelado esa verdad tal como la tenemos en el Nuevo Testamento, la unidad debe resultar de la aceptación de esa verdad y no puede ser producida por ningún denominador común cultivado por eclesiásticos sutiles. Nuestra tercera deducción se extrae de la afirmación, la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Estas palabras nos dicen que Cristo llena el cuerpo con su propia vida. Las Escrituras nos dicen que en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y aquí se nos dice que, de la misma manera y por la misma analogía, la plenitud del Hijo reside en la Iglesia, que es su cuerpo. Una vez más, la analogía del cuerpo humano resulta útil. En cierto sentido, cada parte de mi cuerpo está llena de mi vida y de mí. Mi vida y mi ser están en cada parte de mi cuerpo. De hecho, en el momento en que deje de existir, cada miembro individual de mi cuerpo morirá. Si se corta el nervio principal o el suministro de sangre a un dedo, por ejemplo, pronto dejará de ser parte de mi cuerpo. Toda mi vida está en cada parte. Tal es la asombrosa afirmación que se hace aquí sobre la Iglesia cristiana y sobre nosotros como miembros de la Iglesia cristiana. Su plenitud está en ella, en nosotros. Toda la vida de la vid está en la rama. Está toda ahí, en cierto sentido, mientras que en otro sentido, por supuesto, no está toda ahí. Pero en este sentido orgánico y vital, está toda ahí. Así pues, como cristianos, debemos comprender que, por mucho que seamos conscientes de nuestra debilidad y de la fuerza del pecado, tanto dentro como fuera de nosotros, y del mundo, la carne y el diablo, debemos comprender que todos los atributos, el poder y la gracia del Señor Jesucristo residen en nosotros como miembros de su cuerpo. Toda su vida reside en nosotros. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Él es la fuente de todo poder en nosotros, los miembros de su cuerpo. Él nos da la energía necesaria para desempeñar nuestro papel individual. El cuerpo es uno, y sin embargo, consta de varios miembros individuales. Como dice Pablo en Primera de Corintios, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. En el cuerpo humano, como él mismo señala, la mano tiene una función y el pie otra. La nariz, los ojos, los oídos y las diversas partes del cuerpo desempeñan sus funciones individuales. Hay partes hermosas y partes menos hermosas, pero todas son esenciales y trabajan juntas para el fin común del buen funcionamiento de todo el cuerpo. Pero lo que debemos recordar principalmente es que como miembros del cuerpo místico de Cristo y con nuestras propias funciones, la energía y el poder que ejercemos provienen de Él. Él mismo lo dejó muy claro cuando dijo, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Podemos ser muy activos y estar muy ocupados, pero eso no significa necesariamente que estemos haciendo su obra. El apóstol Pablo advierte a los predicadores, en particular en el tercer capítulo de su primera epístola a los Corintios, que algunas personas, al construir un edificio, usan madera, heno y hojarasca. Puede tener toda la apariencia de un buen edificio, pero al ser probado por el fuego, será completamente quemado y destruido. La obra de valor, la obra que perdura, es la que Él, y solo Él, nos permite realizar a su manera y con los materiales que Él nos proporciona. Sin Él, nada podemos hacer, pero con Él, todo es posible. Así, podemos decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo esto está implícito en la idea de que el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Y así, al contemplar la vida y todas sus dificultades, y al ser tentados por Satanás a sentir que todo es imposible y que no podemos seguir adelante debido a nuestra debilidad y a las dificultades tan desconcertantes, debemos recordar esta verdad y decir, soy un miembro muy pequeño e insignificante, pero soy miembro del cuerpo de Cristo. Estoy en Él. Y por lo tanto, sea cual sea mi situación personal, la vida de la cabeza está en mí. Estoy conectado con ese centro neurálgico. Estoy en contacto con Él. Su energía vital está en mí. El apóstol ora para que los efesios, y nosotros con ellos, lleguemos a comprender esto. Él desea que tengamos alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que conozcamos
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Efesios 1:19. Así que no debemos pensar en Cristo como una especie de gran potencia a la que a veces podemos estar conectados y a veces no, como si estuviéramos conectados por un interruptor. Siempre estamos en Él. Somos miembros, y existe una conexión vital e indisoluble entre nosotros. Al abrir nuestros ojos a esta verdad, podemos cobrar nuevo ánimo y retomar nuestra tarea y decir, en Cristo no puedo fallar, no debo fallar. Él no permitirá que falle. Casi dudo en mencionar el siguiente gran principio que se enseña aquí en la frase. La Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acabamos de ver que una interpretación de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es que su plenitud está en la Iglesia, su cuerpo. Sin embargo, coincido con quienes dicen que también significa que, en cierto sentido, nosotros, como Iglesia, somos su plenitud. Pero aclaremos lo que esto significa. El Señor Jesucristo, como el Hijo eterno de Dios, es eternamente autosuficiente e independiente y no nos necesita. Pero cuando pensamos en el Señor Jesucristo como el mediador, como el Dios hombre, como aquel que vino para lograr la redención y presentar a su pueblo a su Padre, entonces, en ese sentido, Él está unido al cuerpo y lo necesita. Una cabeza por sí sola no está completa. Una cabeza necesita un cuerpo, y no se puede concebir una cabeza sin un cuerpo. Así pues, el cuerpo y la cabeza son uno en este sentido místico. Como tal, nosotros, los cristianos, somos parte de la plenitud del Señor Jesucristo. Esta es la asombrosa concepción neotestamentaria de la Iglesia, y desde que el Señor Jesucristo ascendió y regresó al cielo, este cuerpo suyo, la Iglesia, se está perfeccionando. Piensen en un recién nacido. En cierto sentido, el niño es perfecto, pero puede crecer y desarrollarse y alcanzará cierta madurez. Lo mismo ocurre con la Iglesia cristiana. Desde la ascensión hasta la segunda venida, el cuerpo de Cristo ha estado creciendo y desarrollándose, y llegará el día en que será completo y perfecto. Entonces habrá entrado la plenitud de los gentiles, y la plenitud de Israel también habrá sido salvada. Entonces el cuerpo estará completo y habrá alcanzado su plenitud. Por lo tanto, debo aprender a considerarme humilde, indigno e insignificante cristiano, como soy como alguien esencial y vital para la plenitud del cuerpo místico de Cristo. ¡Qué idea! En la medida en que comprendamos esta idea, recibiremos fuerza para no pecar. Nos permitirá ver el pecado desde una nueva perspectiva. Un miembro de este cuerpo místico que continúa en pecado. Imposible. No hay camino que conduzca tan directamente a la santidad y la santificación como la comprensión de esta doctrina neotestamentaria de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Somos parte de su plenitud, de su mística plenitud como mediador, como aquel que Dios dio a la Iglesia para ser su cabeza. Pero procedamos a ciertas conclusiones. Una de las más gloriosas es que, en vista del hecho de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza, tenemos derecho a decir que lo que es verdad de Él es verdad de nosotros. La exposición más clara de esto se encuentra en los capítulos 5 y 6 de la epístola de Pablo a los Romanos. Como todos estábamos en Adán, así también todos los que creemos en Él estamos ahora en Cristo. Adán pecó y todos pecamos con él. Todos estábamos en Adán, por así decirlo, en los lomos de Adán, y cuando él actuó, lo hizo por todos nosotros como nuestra cabeza y representante. Somos responsables del pecado de Adán, es decir, el pecado original. Pero debemos mirar el otro lado. Ahora estamos en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo del cual somos partes. Todo lo que hace la cabeza, todo el cuerpo también lo hace. Por lo tanto, hemos sido crucificados con Cristo. Cuando Él fue crucificado, yo fui crucificado. Mi viejo hombre, el hombre que yo era en Adán, fue crucificado. Yo, el hombre que nació en pecado, he muerto con Cristo.
En ese sentido, estoy tan muerto como Él. Estoy muerto al pecado, muerto a la ley. He terminado con ambos, crucificado con Él, muerto con Él, sepultado con Él. Pero, glorioso hecho, lo que el apóstol enfatiza es que también he resucitado con Él. Así como el poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, también me resucitó a mí con Él. El apóstol argumenta en la epístola a los Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Romanos 6:11 lo declara así: consideraos también vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios. Todo esto se desprende inevitablemente de la verdad concerniente a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En el segundo capítulo de esta epístola a los Efesios, el apóstol nos dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales, con el Señor Jesucristo. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículos 5-6. Ya estamos allí gracias a nuestra unión mística con Él, puesto que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Lo que es verdad de Él es verdad de nosotros. ¿Crees en esta verdad? ¿Vives con la santa conciencia de ella? ¿Te parece este el pensamiento más emocionante que has conocido? Es cierto, no es mera teoría, es un hecho. Ya estamos en Cristo, en todos estos aspectos. Hemos terminado con la ley que condena. Hemos terminado con la muerte que finalmente lleva a la perdición, la llamada segunda muerte. No tenemos ninguna relación con Él porque estamos en Cristo, resucitados con Él y sentados en los lugares celestiales con Él. Esto nos lleva a una reflexión final. Muchos cristianos a menudo se sienten perplejos y tienen dificultades respecto a la relación exacta entre la obra del Señor en nosotros y la nuestra. Están confundidos con la doctrina de permanecer en Cristo, que generalmente se ha representado como algo completamente pasivo, en términos de dejar ir y dejar que Dios actúe. Sugiero que esta analogía, esta metáfora de la Iglesia como cuerpo de Cristo, debería salvarnos de tal confusión y permitirnos ver la relación entre su obra y la nuestra. La declaración de Pablo en el segundo capítulo de su epístola a los Filipenses lo dice claramente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Matthew 13. Esto no puede significar que si queremos tener victoria en la vida, debamos dejar de trabajar. El error que cometemos es que nos excedemos y somos demasiado activos. No debemos hacer nada más que mirar al Señor. Él lo hará por nosotros. Esa es la teoría. Pero Pablo nos da un mandato específico. Debemos trabajar y hacerlo con temor y temblor. Y añade: porque es Dios quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer. ¿Cómo podemos conciliar ambas afirmaciones? Volvamos al ejemplo del cuerpo humano. Pensemos en un músculo o un grupo de músculos en el brazo de un hombre. En cada músculo hay vida y energía, suministrada, como ya hemos visto, por el nervio que lo conecta. Proviene originalmente de un centro en el cerebro, del cual el nervio que lo conecta obtiene su poder y fuerza. El músculo no está aislado, no puede hacer nada por sí mismo. Está vivo porque recibe energía y vida del cerebro a través del nervio. En su estado normal, está relajado y flácido. En ese estado, puede lograr poco o nada. No nos permite levantar pesas, por ejemplo. Para que ese músculo o grupo de músculos pueda sernos útil o nos ayude, debe ejercitarse y desarrollarse. Si no lo hacemos y simplemente esperamos un repentino aumento de poder, nos sentiremos tristemente decepcionados. Para desarrollar un músculo, debemos ejercitarlo, y cuanto más lo ejercitemos, mayor será la energía y la energía que recibirá. Estas dos cosas actúan simultáneamente. No debemos decir que todo proviene del cerebro, ni que todo reside en el músculo.
El músculo aprovecha la energía que recibe del cerebro a través del nervio. El cerebro actúa a través del músculo desarrollado. Esto ilustra una verdad vital sobre nuestra vida y lucha cristianas, sobre nuestro desarrollo, sobre nuestro crecimiento en santidad y santificación. Las dos escuelas de pensamiento extremas están claramente equivocadas en sus enseñanzas y conclusiones. Quienes sostienen que los creyentes lo hacen todo en la vida cristiana están equivocados. Y quienes dicen que los creyentes no tienen nada que hacer más que simplemente mirar a Cristo y esperar que Él lo haga, están igualmente equivocados. Dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada parte y porción está vitalmente conectada a Él, como la vida de todos, cada cristiano tiene este poder en Él, pero debemos ejercer ese poder, y al ejercerlo, inevitablemente recibiremos más poder. Por lo tanto, si estás consciente del fracaso y la derrota constante, no ores solo para tener fuerza y poder. Resiste al diablo. Santiago 4:7. Y haz morir lo terrenal. Colosenses 3:5. No esperes que el Señor Jesucristo te libre de tus lujurias y pasiones. No esperes que Él lo haga todo por ti, mientras simplemente permaneces en Él. Ejercita el poder que reside en ti. Como cristiano, la vida de Cristo reside en ti. Date cuenta de ello y empieza a usarla y a ejercitarla. Usa tus músculos espirituales. Mortifica los miembros de tu cuerpo que han sido utilizados como instrumentos de pecado. Haz todo lo que puedas con todas tus fuerzas y al hacerlo, un mayor poder y energía fluirán a tu interior. Lo que es cierto para la fisiología del cuerpo es igualmente cierto para la espiritualidad. La manera de recibir más poder es usar y ejercitar el poder que tienes. Como cristiano, no estás sin vida, estás conectado a la cabeza. El poder nervioso espiritual reside en él. Dices, tengo los músculos flácidos, y yo respondo, ejercítalos. De igual manera, no esperes una bendición repentina de santificación. Haz todo lo posible, y la bendición llegará. Sentirás un mayor poder, y el Señor se te revelará en el poder y la maravilla de su poder. Nunca olvidemos que la energía de la fuerza del poder de Dios reside en nosotros gracias a nuestra relación con el Señor Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo del cual formamos parte. No hay excusa para el pecado ni para el fracaso. La energía está ahí, y debo usarla. Debo ejercitar mis facultades, y entonces descubriré que hay infinitamente más energía disponible. Iré de poder en poder, de gloria en gloria, hasta que finalmente, junto con todos los demás cristianos, alcancemos a ese hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios, por el Espíritu Santo, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos que somos miembros de su cuerpo. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.